internet, cualquier idea puede volverse contenido. Incluso cuando toma algo completamente inocente y lo convierte en algo incómodo. Hoy vamos a hablar de las llamadas chavopastas. Y de un canal en particular que ha llamado la atención por su enfoque, Creepfake. Esto no es arte gratuito. Es análisis. Y hay cosas que vale la pena cuestionar. Pero antes de empezar, un saludo para Mariano Avi, gracias por apoyar el video anterior, en serio se agradece mucho. Si quieren salir en el próximo video, al final de este video les diré qué hacer para ser saludados. Las chavopastas son historias de internet basadas en el Chavo del 8, pero con un giro oscuro. Toman personajes que todos conocemos, como el Chavo, Don Ramón o la Chilindrina, y los colocan en situaciones que no tienen nada que ver con el tono original de la serie. En lugar de comedia o momentos familiares, estas historias buscan generar incomodidad, tensión o miedo. Vienen del concepto de creepypasta, que son relatos de terror creados y compartidos en internet, normalmente diseñados para impactar rápido o quedarse en la mente del espectador. El problema con las chavopastas no es solo que sean oscuras, sino que muchas veces exageran demasiado o usan elementos innecesarios solo para llamar la atención. En vez de construir una historia interesante, se apoyan en lo extremo para provocar reacción. Y por eso, más que dar miedo, terminan siendo incómodas o simplemente extrañas. Creepfake es un canal de YouTube que se dedica a subir creepypastas, principalmente basadas en el Chavo del 8. Su contenido consiste en narrar historias largas con títulos llamativos y miniaturas diseñadas para impactar desde el primer momento. A simple vista, parece un canal más dentro del género de terror en internet. Pero lo que lo distingue es el tipo de enfoque que utiliza en sus historias. También se le critica bastante su edición. Es muy básica. Y ojo, no lo digo desde la superioridad, yo mismo sé que mi edición es sencilla, pero intento innovar, probar cosas nuevas, mejorar con cada video. En su caso, el problema es que no hay evolución. Sus vídeos de hace años y los actuales se sienten prácticamente iguales. Lo que hace que el contenido caiga en lo monótono y repetitivo. Y aquí viene lo más cuestionado. Muchas de sus historias y miniaturas utilizan ideas extremadamente incómodas o grotescas para llamar la atención. En lugar de construir terror de forma creativa, se apoya constantemente en lo impactante, cruzando límites que muchos consideran innecesarios. Hay ejemplos donde los temas que se sugieren o se muestran en miniaturas ya dejan de ser simplemente terror y entran en un terreno bastante delicado, y eso es lo que más críticas genera. Porque una cosa es hacer contenido oscuro, y otra muy distinta es depender de ese tipo de elementos para generar vistas. En lo personal, ese tipo de enfoque no solo resulta incómodo, también se siente innecesario y fuera de lugar. El problema real de este tipo de contenido no es solo si entretiene o no. El problema es cómo lo hace. Muchas de estas historias no buscan construir terror de forma creativa, con ambiente, tensión o narrativa, sino que dependen de ideas exageradas, incómodas o directamente grotescas para captar la atención. En lugar de desarrollar una historia que te atrape, se recurre a lo extremo para provocar una reacción rápida. Y cuando un contenido necesita eso para funcionar, deja de ser terror bien hecho. Y ojo, algo importante que hay que aclarar, no todos los chavopasteros hacen este tipo de contenido. Dentro de este mismo nicho hay creadores que sí se nota el esfuerzo, la dedicación, y una intención real de contar buenas historias. Canales como Terror con Yayo, Dark Quest o Momento Creepy son ejemplo de eso. Ahí sí hay trabajo en la narrativa, en el ambiente. Y en hacer contenido que realmente busca generar terror, no solo impacto. Y esa es justamente la diferencia. No se trata de hacer contenido oscuro, sino de cómo lo haces. Se vuelve algo repetitivo y vacío. Además, esto se combina con una falta de evolución en el formato. La edición es prácticamente la misma en todos los vídeos, el ritmo no cambia, y las ideas siguen el mismo patrón una y otra vez. Eso hace que el contenido no solo sea incómodo por los temas que toca, sino también monótono, porque al final, ya sabes qué esperar. Una historia que intenta impactar más por lo que muestra, que por cómo está contada. Y ahí es donde realmente falla. Porque el buen contenido de terror no necesita cruzar ciertos límites para ser efectivo. Funciona por su narrativa, por su atmósfera. No por lo extremo. Y cuando eso falta, lo único que queda es impacto momentáneo. Pero sin calidad real detrás.
La razón por la que este tipo de contenido funciona es bastante simple: Internet premia lo que llama la atención rápido, y pocas cosas llaman más la atención que lo extraño, lo incómodo o lo exagerado. Cuando un título o una miniatura te generan curiosidad inmediata, es más probable que hagas clic, aunque no sepas exactamente qué vas a ver. Ese es el primer punto, el impacto visual. Después viene el contenido. Muchas de estas historias están diseñadas para mantenerte viendo, no necesariamente porque sean buenas, sino porque quieres saber hasta dónde van a llegar. Es decir, no enganchan por la calidad de la narrativa, sino por la curiosidad y el shock. Y eso funciona muy bien en plataformas como YouTube. Además, hay otro factor importante: la nostalgia. Usar algo tan conocido como El Chavo del Ocho hace que más personas entren al video, porque reconocen a los personajes desde el primer momento. Y cuando mezclas nostalgia con algo oscuro o extraño, el contraste genera aún más curiosidad. Pero el problema es que ese tipo de contenido suele depender siempre de lo mismo para funcionar: impacto rápido, ideas exageradas, y poca profundidad. Por eso puede tener vistas, pero no necesariamente calidad. Y aquí entra algo interesante. YouTube muchas veces parece tener una doble moral. Por un lado, limita ciertas cosas como lenguaje o expresiones, pero por otro, termina recomendando contenido que es visualmente más impactante o incómodo. Eso crea un entorno donde este tipo de vídeos puede funcionar más fácil. Y en algunos casos, da la impresión de que ciertos creadores usan ideas cada vez más extremas para llamar la atención. Ojo, no es una acusación directa, pero es lo que se percibe al ver este tipo de contenido. Y justamente por eso, este tipo de vídeos siguen teniendo alcance. En lo personal, no creo que las chavopastas sean algo automáticamente malo. Como cualquier tipo de contenido de terror, todo depende de cómo se hagan. Hay creadores dentro de este nicho que sí intentan contar historias interesantes, crear atmósfera y hacer algo creativo sin necesidad de recurrir a cosas exageradas. El problema, para mí, no es el concepto de las chavopastas, sino el tipo de contenido que hace Creepfake. Porque muchas veces sus vídeos no destacan por la narrativa o la calidad del terror, sino por las ideas incómodas o directamente perturbadoras que utiliza para llamar la atención. Y ahí es donde personalmente siento que el contenido pierde completamente el enfoque. En vez de intentar construir una buena historia, parece depender constantemente de cosas extremas o temas delicados para generar impacto rápido. Y eso hace que el contenido se sienta más incómodo que interesante. Además, muchas de las ideas que aparecen en sus historias o miniaturas son cosas que mucha gente considera fuera de lugar o incluso ilegales en la vida real. Y aunque sea ficción, sigue siendo algo bastante cuestionable para usar como entretenimiento. Porque una cosa es hacer terror oscuro, y otra muy distinta es depender de ese tipo de temas para mantener la atención del público. En lo personal, siento que eso no hace que el contenido sea más impactante o más profundo, solo lo hace más desagradable. Al final, este tipo de contenido demuestra algo muy claro sobre Internet. Mientras algo genere clics, impacto o curiosidad, siempre va a encontrar público. Y las chavopastas son un ejemplo perfecto de eso. Algunas pueden estar hechas con creatividad o intención de contar una buena historia, pero otras simplemente buscan llamar la atención usando ideas incómodas o exageradas. Y ahí es donde mucha gente empieza a cuestionar hasta qué punto eso sigue siendo entretenimiento. Porque el terror no necesita depender de cosas extremas para funcionar. Una buena historia puede dar miedo por su ambiente, por su tensión o por cómo está escrita, no solamente por intentar incomodar al espectador. Y personalmente, siento que ahí es donde este tipo de contenido falla muchas veces. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este tipo de vídeos son solo entretenimiento de Internet? ¿O sienten que ya cruzan ciertos límites? Déjenmelo en los comentarios. Y si quieren que los salude en el próximo video, síganme en Instagram, que lo voy a dejar en la descripción. Y ya sé que esta miniatura fue hecha con IA, pero la verdad no tenía ganas de hacerla. Y también muchas gracias a las pocas personas que me apoyan con estos vídeos. Somos pocos, pero aún así, de verdad gracias. Los amo, gracias por el apoyo, y Soren fuera. Milkshake brings all the boys to the farm, and they're like, it's better than